4. 4, es decir, 3 o 7. Es notable que esta cuestión no aparezca nunca destacada en la literatura universitaria y culta, como lo señala la etimología del patronímico del filósofo, epikouros, el que socorre, epikourein, socorrer, epikouria, socorro, asistencia. Epicuro parece destinado o determinado por su nombre propio a trabajar por la salvación, la suya y al mismo tiempo la de los otros. El Littré precisa que la palabra designa al que en la guerra atiende a las necesidades de alimento, mantiene a punto las tropas de reemplazo, de refuerzo y de auxilio, con el fin de preservar a las otras de un peligro particularmente amenazador. ¿Puede haber mejores auspicios para el comienzo de una carrera de filósofo hedonista? Apoyado por la onomástica, impulsado por un inconsciente que lo determinaría sin él saberlo, diría el psicoanálisis, un René Mayor, por ejemplo, para quien, aun cuando su poseedor lo ignore, el significado del patronímico determina el contenido de la existencia, Epicuro emprende la guerra contra todo lo que produce miedo, temor, dolor, sufrimiento. El conjunto de su obra procede de esta única preocupación: erradicar la negatividad y definir la positividad como realización de la paz del alma y del cuerpo. Nada más. El epicureísmo entra en combate para atacar los mitos, las creencias, las ficciones, las religiones, los dogmas, los lugares comunes, las ilusiones y otras evasiones imaginarias consustanciales a todas las épocas. Excelente en la medicina preventiva, Epicuro cuida al modo chino, haciendo lo necesario para evitar la aparición del mal. Más fácil que recuperar la salud parece ser conservarla, no perderla. Un buen terapeuta evita las causas del mal, pues sabe que de esa manera genera el bien, que jamás está demasiado lejos, que nunca es inaccesible. Epicuro parece ser el inventor de la filosofía entendida exclusivamente como medicina, como terapia del alma y del cuerpo. Es evidente que los fragmentos que han dejado los abderitas, los cínicos, los cirenaicos y un puñado de filósofos hedonistas no bastan para elaborar una teoría coherente y consecuente del filósofo médico, pero la idea atraviesa el conjunto de la filosofía antigua y, tras el fin de ese mundo, persisten un puñado de pensadores pragmáticos y existenciales, como Montaigne, Schopenhauer o Nietzsche, por ejemplo. El filósofo no produce conceptos o pensamientos por el placer de verlos funcionar correctamente, como un mecanismo inteligente y bien aceitado, sino que tiende a la materialización, la producción de efectos concretos en una vida completamente real, la de todos los días. Para apoyar la metáfora del filósofo terapeuta, la tradición habla del tetrafármacon epicúreo, del cuádruple remedio. La extrapolación tiene lugar a partir de una especie de poción mágica antigua que se confeccionaba a partir de 4 ingredientes: cera, sebo, pez y resina. Uno se imagina que esto es más un excipiente que un compuesto realmente eficaz en el terreno de la farmacopea, pero bueno. El hecho es que ese cuádruple remedio no existe explícitamente en el corpus de Epicuro. En ningún sitio en particular enuncia el filósofo estos 4 tiempos fabricados para facilitar la memorización de una obra entera. Cuando uno cree verlo aparecer, se pierde en medio de una receta de 7 proporciones y en otros sitios de 3. En las 3 cartas que quedan de Epicuro, el filósofo entrega ya su pensamiento en forma sintética con el propósito de que sus destinatarios, Pitocles, Heródoto y Meneceo, tengan en sus manos una quinta esencia,
un resumen fácil de memorizar. De los 300 rollos que escribió el maestro del jardín, solo quedan, pues, estas 3 misivas y algunos aforismos, conocidos como máximas capitales y sentencias vaticanas. Es entonces necesario aceptar también esta extremada reducción quinta esencial que es el cuádruple remedio. No se corre el riesgo de no dejar otra cosa que las aristas aceradas de un pensamiento organizado como una máquina simplista, incluso simplona, y de ver cómo los mecanismos finos desaparecen en la operación de síntesis. En realidad, el tetrafármacon está claramente expuesto en Filodemo de Gádara, en los siglos II-I a.C., en su texto titulado Contra los sofistas, que 300 años más tarde Diógenes hará grabar en el famoso muro de Noanda, en Asia Menor. El propio Cicerón retoma de él y hace suya la fórmula mnemotécnica en su De los fines. El cuádruple remedio parece entonces más epicúreo que si fuera del propio Epicuro. Aun cuando la exégesis universitaria considere que la carta Meneceo está construida sobre este cuádruple enrejado, descubre la estratagema en las 4 primeras máximas capitales e incluso lo saca a la luz en la 11ª. Nos abstendremos de afirmar que el pensamiento epicúreo entra íntegramente en esta forma comprimida. Reducido al modo de una salsa largamente cocinada, el pensamiento de Epicuro se resume a veces, y probablemente a menudo, en estas 4 tesis. Primera, no hay nada que temer de los dioses. Segunda, ni de la muerte. Tercera, se puede soportar el dolor. Y última, cuarta, lograr la felicidad. De suerte que después de esta síntesis extrema, se puede volver al análisis que permite abordar el pensamiento de Epicuro. Y personalmente me decanto por este otro orden, como construido alrededor de una física ética. Bien. Primero, un ateísmo tranquilo. Segundo, una algodicea pagana. Tercero, un ascetismo hedonista. Cuarto, objetivo declarado, vivir como un dios entre los hombres. La salvación por el tratamiento atomista. Como eco básicamente fiel a las tesis de Leucipo y de Demócrito, Epicuro enuncia una física de consecuencias éticas. Puesto que toda realidad procede de una organización de átomos en mutuas relaciones de velocidad en el vacío, todo se reduce a esta verdad simple y evidente. Fuera de la materia no hay nada. Una vez más adversario y hasta enemigo de Platón, Epicuro afirma que los criterios de la verdad residen en las sensaciones y las afecciones. Átomos del cuerpo que captan los átomos desprendidos de la materia, los simulacros. Todo evoca y supone la conjunción atomística. Nada de universo ininteligible, criaturas ideales, dioses o conceptos, nada de otros mundos inaccesibles a los sentidos y únicamente concebibles, otra vez, por el alma, parte inmortal y eterna de un cuerpo mortal. La realidad coincide con toda exactitud con lo que se ve, se siente y se percibe, con lo que nuestros 5 sentidos nos enseñan.
El epicureísmo combate las aproximaciones teóricas que recurren a las explicaciones mitológicas. Una vez más, no podemos evitar pensar en las fabulaciones platónicas. Prometeo y Epimeteo en el Protágoras, el andrógino del discurso de Aristófanes, o el nacimiento del amor en el Banquete, el carro alado en el Fedro, la caverna en la República, la Atlántida en el Timeo, el infierno en el Fedón, incluso Gigés, las cigarras, Teuth, que son otras tantas ficciones destinadas a suplir la falta de causalidad racional, científica en cierta manera, a la que aspira Epicuro. Pues él propone explicaciones múltiples, no contradictorias, surgidas todas de hipótesis reductibles a encadenamientos lógicos. Sobre la composición de un arco iris, la naturaleza del relámpago, las razones del rayo, el origen de las lluvias, la formación de las nubes, el comportamiento de una estrella fugaz, la construcción de mundos o la composición de la materia, Epicuro propone ideas inmanentes. Ninguna apela a ficciones, fábulas ni otras historias destinadas a los niños. En una invitación a modo de conclusión, quiere que se excluya el mito. Pensamiento fuerte, siempre de actualidad. Para añadir una piedra al jardín platónico, el filósofo de los átomos rechaza también, sin mencionarlos, a quienes estudian la naturaleza a partir de axiomas vacíos, con el más absoluto desprecio por la observación. Es evidente que está pensando en las cifras y los números, en las formas arquetípicas que Platón expone en el Timeo, en Dios y otros demiurgos, en las causalidades trascendentes, en las explicaciones portentosas y extrañas a toda ciencia, y mancilladas después por la mitología y hasta por la teología heredada de los presocráticos más antiguos. A ojos de Epicuro, aunque no lo diga en estos términos, Platón piensa a la manera de un Anaximandro o de un Genófanes, más cercanos a una poética que a una dialéctica de los acontecimientos. La propuesta epicúrea para la física ofrece una compacta globalidad conceptual. No deja lugar a la duda, el interrogante, lo inexplicable o lo inexplicado, que alimenta lo religioso, el fantasma o los mitos. Nada de zona de sombra genealógica de los dioses. Los átomos, el vacío y el movimiento. Este es el leitmotiv de donde todo deriva. Abandonar esta explicación conduce directamente a estrellarse contra el muro intelectual. Reducido a aquello que lo constituye, esclarecido en sus menores repliegues, el mundo aparece como lo que es: una máquina, un mecanismo, una mecánica trabajada por flujos, movimientos, energías, fuerzas, el conjunto de lo cual vibra al modo de un inmenso cuerpo vivo. Veamos el balance y los resultados de las lecciones físicas de Epicuro en las cartas a Pitocles sobre la naturaleza y a Heródoto sobre los fenómenos celestes. La infinitud del todo y, por tanto, la infinitud de los compuestos y también la de los mundos. La eternidad del movimiento, la inexistencia de comienzos, la verdad de los simulacros, su invisibilidad en relación con su velocidad, la corporeidad del alma y, por tanto, su materialidad, la diseminación de las partículas finas del alma en el conjunto del cuerpo a la manera de un aliento, el alma como sede de la sensibilidad, el vínculo íntimo entre el alma y el cuerpo. En definitiva, la continuidad material en la discontinuidad de las estructuras formadas por átomos. La separación del alma material y el cuerpo material como definición de la muerte. Semejantes materiales permiten una auténtica soteriología. En particular,
sobre la cuestión de la muerte.